Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF. Muy buenos días, amables televidentes que a esta hora de la mañana pues están prestos a acompañarnos en estos comentarios, nuestra visión de la realidad en el país, con ánimo siempre de que usted reciba una orientación y pueda pues cotejar algunos elementos que le ayuden a aumentar el nivel con respecto a la verdad o a la verdad de determinados acontecimientos, que es lo que nosotros tratamos siempre, de que el país alcance el mayor nivel dentro de su entendimiento sobre las cosas que convienen en el país. Pues como siempre, agradecido eternamente al eterno Padre Creador que nos permite pues acompañarlo a todos ustedes, y rogamos que pueda también llegar al corazón de cada uno de ustedes. En este día, pues precisamente, que ya se empieza a sentir ya el propio calor de las necesidades básicas que tiene la nación, y que siempre, generalmente, cuando se inicia un principio de año, un comienzo, pues los pueblos, y no solamente los pueblos, sino el ser humano en sí, empieza a realizar parte de lo que son sus inquietudes y que él entiende que debe mejorarla. Eso es para todos los seres humanos. Y precisamente, valorando, ponderando lo que es esa necesidad, pensamos, y es nuestro fervor, de que en el país, sobre todo el gobierno, que cifra lo que es el desarrollo de la nación en ese crecimiento económico que se da a conocer de lo que es el Producto Interno Bruto de la nación, que crece a una manera de que realmente genera una riqueza que el gobierno la tilda de beneficiosa, porque ello indica que entonces, de acuerdo a la visión que tiene el gobierno, las políticas que se están aplicando en ese sentido dan resultados, porque la macroeconomía crece. No hay duda de que el volumen de la masa monetaria aumenta. Eso tiene mucho que ver con fenómenos no solamente internos, sino también externos. Pero lo que sí es preocupante es la disminución que se observa en la parte básica de lo que es el ser humano como ente, que es quien tiene que asimilar ese crecimiento. Vemos, y esta es la parte más importante, que no es que la cosa, a veces uno como ser humano piensa que está haciendo la cosa bien y se olvida entonces que haciéndola de otra manera también puede obtener resultados que superen lo que él está obteniendo. Por eso la dinámica de todos los procesos indican que estáticamente el ser humano no va a alcanzar ningún esplendor, ningún grado de desarrollo que le permita superar las cosas que él no ha podido alcanzar, porque haciendo lo mismo, ya lo se ha demostrado de maneras hasta científicas, en el método de las investigaciones científicas, en este caso sociológicas, de que haciendo lo mismo nadie obtiene resultados distintos. De ahí es que es importante y oportuno
superar una deficiencia que se está dando en el país, señores. Y es ese lastre que está dejando el abandono en el campo. Y sobre todo, observamos, ya que recientemente tuvimos contacto con algunas comunidades, sobre todo en la parte nordeste del país, pero que no es una realidad de una región específica. Es una realidad que viene pues marcando el destino de lo que son las provincias del país y sobre todo las comunidades más apartadas que no tienen esa línea de comunicación directa con las grandes ciudades, con las grandes autopistas que comunican al país con el Distrito Nacional, la capital dominicana, que con esa sí que no hay ningún tipo de inconveniente. Las 3 autopistas que comunican las regiones del país con el Santo Domingo, con la capital, esas no tienen ningún problema, porque el gobierno tiene la visión de que el gran mercado que tiene que abastecerse es el de la capital y la provincia más importante como Santiago de los Caballeros, pero se descuida de una parte vital y son las zonas rurales que componen esos municipios, porque el municipio cabecera de esas provincias generalmente tiene mucho más facilidades, porque los gobiernos en aras de tener siempre una persuasión favorable de la población hacia el gobierno, pues de una u otra manera hace algunas inversiones en esos litorales del país. Pero con respecto, por ejemplo, y eso es lo que tiene que empezar a dar fruto. Por ejemplo, el gobierno del presidente Danilo Medina tiene una iniciativa que ya en estos 6 años de gobierno que él lleva ha sido el eje temático central de su iniciativa para ayudar al país a salir de la situación de la desigualdad económica que se da entre los grandes productores y los pequeños productores. Pero ¿qué acontece? Que el gobierno, el presidente, está llegando a un sector muy minoritario, que son aquellos que de una u otra manera todavía no son grandes latifundistas, pero tienen una cantidad de terreno que le permite pues participar ya de una producción más amplia. Pero nos referimos al microproductor agrícola, que es el que nos preocupa, porque es el que en definitiva hace la vida en su comunidad, que son siempre las mayorías en esa parte de los que quedan todavía viviendo en la zona rural del país, que son los pequeños productores que tienen un terreno pequeño y producen, por ejemplo, 10 quintales de batata. Un campesino que en un pequeño estadio de terreno que posee, pues siembra, y él necesita que sus caminos vecinales estén en óptimas condiciones para ir al mercado y tratar de vender esos 10 kilos de batatas que produjo, porque él no puede con esa producción aspirar a venir a un mercado más grande, como sería ya el mercado de la provincia de Santiago, por ejemplo, y del Gran Santo Domingo. Entonces él se limita a llevar su producto al municipio cabecera más cercano, pero acontece que ese camino vecinal está en pésimas condiciones. Aletremos de que hay comunidades en el país que hay que esperar a que el río baje, porque el puente que hace 2 años se cayó, todavía el gobierno no ha ido a repararlo, a reconstruirlo. Entonces, eso hace que esas comunidades no reciban realmente ese crecimiento, porque hay toda una política pública que está concentrada en no expandir los beneficios
de ese crecimiento, porque se está pensando solamente en la macroeconomía. Entonces se está descuidando el ente fundamental que es el ser humano, aquel que no tiene esa gran capacidad de producir porque no tiene los medios suficientes. Entonces se está generando esa desigualdad que se observa, que aún con la inversión que el presidente hace y que no es mala, es buena, en esa visita sorpresa de apoyo a ciertos sectores de la producción agrícola sobre todo, no da fruto, porque ustedes observan que la carestía de los productos sigue siendo algo que lastima mucho las posibilidades de que la población reciba productos a bajo precio. Esto está generando una inquietud que sería bueno que el gobierno, las autoridades, piensen bien en cómo diversificar lo que son las inversiones, porque realmente se está produciendo, y ese crecimiento económico, ustedes saben, pueblo dominicano, hacia dónde se está enfocando, hacia la inmigración haitiana, que lamentablemente es la que por un problema social tiende a quedarse en el espacio en el cual un ciudadano dominicano residente en esas pequeñas comunidades pues tiene que abandonarla porque él, que tiene un familiar, un amigo en una provincia, decide abandonar el campo. Entonces ese espacio se queda un haitiano que por la naturaleza misma de su condición de inmigrante pues sí puede esperar a que el río baje y que se pueda vender lo poco que se ha producido. Así no. Así hay que cambiar ese enfoque de lo que es la inversión pública que se está haciendo para crear realmente un esquema de desarrollo que permita que los ciudadanos que residen en nuestras zonas rurales del país tengan las condiciones mínimas para movilizarse. El gobierno tiene que mirar hacia esa parte del país para ayudar a la nación a crear un soporte realmente que por lo menos cierre un poco esa desigualdad que hay en el país, donde ese crecimiento solamente se observa en las grandes ciudades, pero que en la parte ya del interior del país se ve de lejos la desigualdad, porque los ciudadanos viven en condiciones muy precarias. Así es que sería bueno que ahora que el síndico de Santiago, Abel Martínez, ha lanzado una voz de alerta a la población para que empiece a exigir la salida, que sea el pueblo quien asuma esa conducta de ya enfrentar lo que es esa insoportable presencia de haitianos en el país. Con ese mismo criterio, el Estado tiene que asumir también una posición de defensa, porque se está sintiendo realmente el daño que se está haciendo con la gran pobreza que se está acumulando en las partes rurales del país, porque realmente no ha habido una política pública que vaya a ayudar a esa parte a superar los problemas que se tienen, independientemente de que el gobierno en una parte de esas comunidades hace un esfuerzo a través de la educación, levantando con la construcción de planteles escolares, pero que al final se va a producir el abandono, porque si no hay condiciones, si el niño, el joven, cuando va creciendo y llega a la adolescencia y mira el entorno que lo rodea, y entonces él piensa en que no va a poder obtener las posibilidades de desarrollarse porque las condiciones del hogar de donde él viene, pues no tiene las condiciones mínimas para ayudarlo a él a alcanzar un grado superior. Entonces lo que hace es buscar la manera de cómo empezar a agenciarse la vida y realmente
ahí se pierde la oportunidad de que el país tenga ciudadanos realmente en capacidad de poder producir riqueza. Así que si el gobierno tiene una actitud realmente de cambio, tiene que empezar a hacer las cosas distintas a como se han hecho ahora, hasta el día de hoy. Así que vamos a hacer una pausa y ya regresamos en otro comentario en esta hermosa mañana de este martes 16 de enero del año 2018. Pues bien, pueblo dominicano, vamos a continuar en esta mañana ponderando algunos de los fenómenos tipos sociales que se dan en el país y que nosotros pensamos que el país tiene que prestarle atención. Y por eso nos resultó el día pasado tan extraña, pero no así inusual, por tratarse ya de una política que rige lo que es todo la política exterior de la primera potencia del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, que hizo un cuestionamiento, ya una advertencia, que pasó desapercibida para el gobierno, porque no sentimos que realmente se le diera un tratamiento de un criterio, de una posición de Estado, y para nosotros, y pensamos que para el pueblo dominicano también, tal parece que para el gobierno podrían haber acontecido dos cosas con respecto a esta advertencia que hacen el Departamento de Estado a los ciudadanos norteamericanos, advirtiéndole de la peligrosidad que significa el caminar, el visitar, y los invita a que tengan todas las precauciones debidas a la hora de encaminar un viaje hacia la República Dominicana. Observamos con cierta extrañeza que el gobierno en esta ocasión no fue tan impulsivo para rechazar esa posición, esa advertencia del Departamento de Estado a los ciudadanos de su país para que tengan sumo cuidado al visitar la República Dominicana. Y al igual que ustedes pensamos dos cosas. Primero, o el gobierno admite realmente que la situación en el país es de extrema delicadeza en términos de seguridad para cualquier ciudadano, no solamente extranjero, sino dominicano, o podría acontecer que ya los Estados Unidos, para una amplia parte del mundo, y tal vez pensamos que en la República Dominicana alguien esté pensando así, de que ya los Estados Unidos no merecen ese respeto que tenían en el pasado, porque se observa que si de inseguridad se trata, pues el territorio norteamericano no es el más viable, porque sabemos cómo la degeneración humana, que no es un fenómeno netamente de la República Dominicana, aunque sí la carencia es un elemento fundamental para ayudar al individuo a que no tenga esas desviaciones en su conducta. Eso estamos totalmente de acuerdo. Pero de ahí a ese otro elemento social, que es el cambio que se ha dado con las libertades con que el ser humano vive, eso no solamente se da en la República Dominicana, sino que hay conductas desaprobadas por todas las sociedades humanas que generan situaciones que ponen en peligro la vida de los ciudadanos. Y recordamos recientemente cómo en los propios Estados Unidos, en una pequeña comunidad que apenas llega a 500 habitantes, pues un malvado con una mente torcida, imbuido por todo ese malestar social que va generando
esa aprehensión que lleva al individuo a actuar de la manera más baja posible y de la peor calaña, pues entró a un templo religioso y disparó a mansalva y eliminó, le quitó la vida a más de 50 ciudadanos en los Estados Unidos. Esa es una realidad que es parte de lo que es una sociedad que está basada ya en lo que es la búsqueda de la felicidad individual sin pensar en lo demás. Ese es el modelo de política que se está aplicando no solamente aquí, sino en los propios Estados Unidos, y que esa advertencia, pensamos nosotros, no puede limitarse solamente a la República Dominicana, porque esa es una realidad que le está viviendo todo el mundo que vive bajo este esquema de sistema democrático en la cual pues hay una garantía realmente de los derechos humanos de los ciudadanos, que hace que se den esos comportamientos anormales y que generan situaciones que ponen en peligro la vida de los ciudadanos. Así es que nos observamos con cierta timidez la forma en que el gobierno pues no se pronunció con respecto a esta advertencia que hace el gobierno de los Estados Unidos en medio de lo que es una ola delictiva que pone en peligro no solamente lo que son los bienes materiales, sino que se llega al caso más extremo, que es despojar a una persona de la vida. Así es que esperamos que esta realidad se pueda cambiar, pero es cuando se cambie el corazón de los hombres. Mientras no se cambie el corazón de los hombres, será imposible que se pueda llegar a un estado de armonía entre los ciudadanos, no importa que sea la República Dominicana o cualquier parte del mundo. Nosotros pues hemos llegado ya a la parte final en nuestro espacio, esta propuesta, esta última jornada que compartimos con todos ustedes, en ánimo de que puedan realmente tener una visión de todos los fenómenos sociales y políticos que acontecen aquí en el país. Vamos a desearles que tengan ya un día bastante saludable y tranquilo. Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF.